Hola, mi nombre es Javier Martínez, soy interno de Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Paraíso, Campus San Felipe. Hoy día voy a presentar sobre el impacto del THC en el embarazo y la fertilidad. Mi tutor fue el doctor Galvez, quien me proporcionó esta bibliografía para confeccionar la presentación durante la rotación del Hospital de los Andes. Cabe decir que toda la información que usé para la confección de esta presentación fue extraída de este paper, el cual es una revisión de varios trabajos del cannabis y el embarazo y la salud reproductiva, el cual fue publicado en 2022. En introducción, cabe decir que la marihuana es la droga más utilizada en el mundo en cuanto a las drogas ilegales, incluyendo mujeres embarazadas. Cerca de un 4 a un 8% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos consumen marihuana, siendo más prevalente en mujeres jóvenes, principalmente el 8% está dado por las mujeres que pertenecen al grupo etario entre 18 y 25 años, mientras el resto está en un 4%, que es mayor a 25 años. El principal componente que tiene la marihuana y el más activo es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que atraviesa la placenta y la leche materna, por lo tanto es algo a considerar en estas pacientes que están en contexto de embarazo, ¿cierto? Y luego en puérpera. Se ha demostrado que los receptores fetales de esta sustancia se presentan a partir de la semana 5, por lo tanto sí podría tener implicancia en el desarrollo fetal. Y así como también están los receptores presentes en los fetos, también están presentes en la placenta, esperma y tracto reproductivo de ambos sexos. Por lo tanto, también se puede intuir que podría tener un efecto o una participación en la fertilidad. Hay bibliografía que es bastante contradictoria, sin embargo, la que apoya que tiene un efecto negativo, principalmente detecta que hay un aumento del riesgo en ciertas patologías como ser pequeño para la edad gestacional, el parto prematuro, las consecuencias neurológicas fetales. Eso principalmente. Como veníamos diciendo, la evidencia es contradictoria, sin embargo, los estudios que apoyan el perfil de seguridad de esta sustancia hace una falsa percepción en la población, lo que genera que haya una alta prevalencia de mujeres en embarazo y lactancia que consumen marihuana. Cabe decir que el 70% de las mujeres de todo Estados Unidos piensan que el consumo de marihuana es inofensivo, lo cual es preocupante ya que estas mujeres a la hora de embarazarse y si consumen, probablemente lo sigan haciendo. La forma de administración más frecuente de la embarazada es fumarla, al igual que el consumo en general. Sin embargo, comerla, bueno, la segunda forma más frecuente de consumirla, este último aumenta la probabilidad del consumo excesivo, ya que la cantidad de horas bajo el efecto y las concentraciones plasmáticas del THC son más altas y duraderas durante el tiempo. Hablando muy brevemente de la farmacología, el compuesto más conocido, o los compuestos al menos más conocidos de la marihuana son el THC y el cannabidol, pero existen múltiples y muchos compuestos que están relacionados a esta sustancia. Los receptores asociados son el CB1 y el CB2, los cuales están a lo largo de todo el cuerpo y como veremos a continuación, también influye en gran parte de órganos que se influyen en la reproductibilidad, en el embarazo y en la lactancia. Y cabe decir que el THC es el agonista de estos receptores, lo cual es principalmente como la forma de actuar de esta sustancia en el cuerpo. Hablando del consumo patológico de cannabis, está el trastorno por consumo de cannabis, el cual se define como el patrón problemático de consumo asociado a deterioro cognitivo y comorbilidad psiquiátrica con al menos 2 manifestaciones en un año. Esta es la forma de definir cuando ya el consumo habitual se vuelve bastante más patológico y el tratamiento, aunque suene lógico, es la abstinencia sostenida de cannabis, o sea, dejar de consumir la droga como tal. Los obstáculos son obvios, principalmente están los síntomas de abstinencia que pueden presentar las pacientes a la hora de dejar la droga y también factores externos como los psicosociales. Para esto se debe hacer un abordaje multidisciplinario, principalmente con terapia cognitivo-conductual, intervenciones psicosociales, etc. Y se tiene que ver a la paciente como algo global y no como un problema aislado, sino que se debe abordar de las mayores aristas posibles. Hay algunas opciones farmacológicas que aún no están aprobadas por la FDA, por lo tanto ni siquiera la voy a nombrar. Y cabe decir que a la hora de planificar un embarazo o al inicio de un embarazo es importante
hacer estas intervenciones, ya que, como veremos más adelante, no se recomienda el consumo de marihuana durante el embarazo ni lactancia. Entonces, es algo a considerar para nuestras pacientes como tal. En cuanto a la cannabis y la salud reproductiva femenina, cabe decir que los receptores ya nombrados como el CD1 y el CD2, que están presentes a lo largo de todo el cuerpo, o de bastantes lugares del cuerpo, de bastantes órganos, también están presentes en el hipotálamo, hipófisis, ovario y útero, lo cual nos puede sugerir que sí tienen un rol o un papel en la fertilidad femenina y masculina. La literatura sugiere que se puede afectar la secreción de LH y FSH, además de alterar la ovulación y el ciclo menstrual. De hecho, hay muchos más ciclos anovulatorios en las mujeres que consumen que las que no consumen. Se han descrito porcentajes incluso de un 43% versus un 15% de las mujeres que consumen versus las que no consumen. Sin embargo, todo esto es contradictorio debido a que esto es lo que se ha encontrado. Sin embargo, la concepción espontánea en una vista más panorámica no se ha visto afectada. Sin embargo, hay que decir que a pesar de esto, se le recomienda a las mujeres que quieren quedar embarazadas no consumir esta sustancia debido a que podría llegar a tener una influencia. Así que, a pesar de que la evidencia es contradictoria, la recomendación es clara. El cannabis y el embarazo. Cabe decir que, como dijimos antes, el consumo de cannabis es frecuente en embarazadas de un 4 a 8% dependiendo de la edad y se da sobre todo en el primer trimestre, principalmente por la sensación de náuseas, el cual puede ser bastante disminuido por el efecto de la cannabis. De todas las mujeres que consumían cannabis, cerca del 18% cumplía con los criterios de trastorno por consumo de cannabis, siempre hablando de mujer embarazada. También se ha asociado el consumo de cannabis a otros factores de riesgo o en realidad condiciones que afectan de manera negativa el, el desarrollo, ¿cierto?, del embarazo y del recién nacido, como el policonsumo de otras sustancias como alcohol y tabaco, así como otras sustancias ilícitas, la soltería, el nivel socioeconómico bajo, la baja escolaridad de la mujer y la pareja consumidora. Todos estos son factores que se asocian al consumo de cannabis. Sin embargo, no se ha visto una causalidad directa. La evidencia sobre la cannabis y el embarazo, a pesar de todo esto, es contradictoria, ya que hay estudios que sí encuentran patología asociada y otros que no. Dentro de los estudios que sí encuentran patología asociada, ellos describen que se asocia a eh, fetos pequeños para la edad gestacional, aborto espontáneo, ingreso a UCI neonatal de los recién nacidos, muerte neonato, teratogenia y parto prematuro. Todas estas son condiciones que podrían ver asociadas al consumo de cannabis en el embarazo. En cuanto a las consecuencias y efectos que tiene el consumir cannabis durante el embarazo, están los efectos sobre el hijo o la hija de esta madre. Cabe decir que el THC fetal es solo 10% menor que el de la madre, por lo tanto la concentración plasmática fetal va a ser un 90% de la concentración plasmática de THC de la madre, lo cual es bastante y nos da a entender que el traspaso a través de la placenta de esta sustancia es bastante elevado. Principalmente las alteraciones que se ven más prevalentes y más significativas de los hijos de madres consumidoras son las alteraciones neurocognitivas y neuropsiquiátricas, principalmente el razonamiento verbal y visual, el déficit de atención, la impulsividad y agresividad, así como la disminución de la memoria, principalmente en edad escolar y preescolar. Así como a través de toda la vida se ve mayor prevalencia de trastornos ansiosos y depresivos, principalmente durante la adolescencia, y también se ha aumentado mayor prevalencia de trastorno del espectro autista. También se ve aumentado la psicosis por todas las causas, lo cual es bastante significativo y severo. Vemos que todas estas son condiciones importantes y a considerar, y cabe decir que la teoría más aceptada de por qué ocurren estas condiciones es principalmente a raíz de las modificaciones epigenéticas que podría llegar a generar el THC, como la metilación de ADN y la modificación de histonas, que también se ha repetido esta misma teoría para bastantes condiciones aparte de esta. A la cannabis y la lactancia materna, se sabe que el THC está presente en la leche materna de madres fumadoras y que se traspasa a través de la lactancia materna hacia el recién nacido. Y no solamente se sabe esto, sino que además este es un efecto acumulativo, en el sentido de que el THC, al ser muy afín a lípidos, tiende a concentrarse hasta unas 7.5 veces
mayor al valor plasmático materno. O sea, no solamente se le está pasando el compuesto al, al bebé recién nacido, sino que además se está haciendo de manera acumulada y aumentada. La literatura sobre las verdaderas consecuencias es bastante limitada, no se han hecho muchas conclusiones por la misma dificultad de hacer estudios respecto a este tema. Sin embargo, las recomendaciones son claras y es que no se recomienda de momento el consumo de cannabis y al mismo tiempo estar practicando lactancia materna. Las mujeres menopáusicas que consumen cannabis o están a punto de llegar a la menopausia, se sabe que aumenta los síntomas asociados, principalmente el agotamiento, el dolor torácico, la sequedad vaginal y la alteración urinaria. Sin embargo, y a pesar de esto, se sabe que puede mejorar otros síntomas que también están presentes en este grupo etario, como son los dolores musculoesqueléticos, la irritabilidad, el insomnio y los sofocos. Por lo tanto, es un poco paradójico y contradictorio, pero sí o sí, sin ninguna duda, falta evidencia sobre la utilidad que podría tener la cannabis en este periodo de la vida. Y de nuevo, no se recomienda por justamente falta de estudios y la ausencia de la dosificación de los compuestos de la cannabis en el mercado farmacológico. Las más importantes que se pueden extraer de esta revisión, cabe decir que justamente nombrar de nuevo que ha habido un aumento sostenido del consumo de cannabis en todas las poblaciones. Esto incluye mujeres en edad fértil, embarazadas, puérperas y mujeres que están en la menopausia. Y justamente todo este grupo de pacientes, eh, los más importantes por su frecuencia en las consultas de ginecología obstetricia. Así que a partir de ello se puede decir que es bastante importante para el equipo de salud que se dedique a esta área de la especialidad eh, conocer, ¿cierto?, las consecuencias que puede traer el consumo de cannabis en todos estos pacientes y con ello dar las recomendaciones más acertadas. Como dijimos, existe evidencia contradictoria en casi prácticamente todos los aspectos ginecológicos y obstétricos. Sin embargo, las recomendaciones son claras y es que no se recomienda su uso en ningún contexto debido a que justamente hay falta de estudios y evidencia limitada. Y para ello no sirve solo decir no fumes, sino que se debe hacer un proceso de educación en el que las pacientes deben conocer los posibles efectos adversos que pueden tener el consumo de esto en todas las etapas de su vida y a partir de ello incluso derivar, ¿cierto?, a salud mental o a un manejo más integral, ¿cierto?, si uno identifica en las pacientes un consumo patológico. Y con ello doy finalizada la presentación. Espero haya sido de su agrado y